Mi nombre es Wilber Zapata, primo de Alberto Zapata, muy conocido. Y me tocó en el día de hoy, hermanos, venir a compartir con ustedes. Y vamos a hablar en el día de hoy un poquito, hermanos. Vamos a hablar, o el título del sermón es: ¿cuentan las buenas intenciones para Dios? Ese es el título del sermón. ¿Cuentan las buenas intenciones para Dios? Al hermano Víctor, que a muchos los conozco aquí, les veo las caritas y sé quién son, pero al hermano Víctor, que lo conozco por nombre, hermano, ¿cuentan las buenas intenciones para Dios? Sí. El hermano Víctor dice que cuentan las buenas intenciones para Dios. A ver, hermano, usted, dígame, ¿cuentan las buenas intenciones para Dios? Sí. A ver, hermano, ¿usted qué me dice? ¿Cuentan las buenas intenciones para Dios? No solamente debemos dejar en intención, porque solamente es intención, querer, hacer. Muy bien, hermanos. Usted me le pegó, hermanos, por donde era. En el día de hoy vamos a hablar, hermanos, no vamos a hablar de muchas personas, vamos a hablar solamente de tres. Vamos a hablar de tres personas que tuvieron muy buenas intenciones. Tres personas que tuvieron, hermanos, muy buenas intenciones. Y seguramente, hermanos, seguramente muchos de nosotros también estamos llenos de buenas intenciones. Hermanos, pero ¿sabe qué es lo lamentable? ¿Sabe qué es lo lamentable de las tres personas que vamos a hablar en el día de hoy? Hermanos, era que ellas estaban llenas de buenas intenciones, pero lo lamentable de ellos, hermanos, fue que ellos se perdieron con sus buenas intenciones. Hermanos, y Dios quiere lo que decía el hermano. No es solamente, hermanos, de que nosotros vivamos llenos de buenas intenciones, sino, hermanos, de que nosotros las accionemos, que nosotros las pongamos en práctica, y no solamente que se nos vaya la vida en buenas intenciones. Y quiero que volvamos, hermanos, a la lectura bíblica. Vamos a ir nuevamente a la lectura bíblica y vamos a mirar allí lo que pasó con este hermano. Génesis capítulo 4, versículo 3. Y dice la historia: y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los animales, trajo de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y dice el 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enojó Caín en gran manera. ¿Y de qué cayó qué cosa? Y decayó su semblante. ¿Sabía Caín qué era lo que Dios pedía? ¿Sabía Caín qué era lo que Dios reclamaba? Sí, hermanos. Yo me imagino, hermanos, como los padres cuando tenemos los niños pequeños, que los instruimos qué se hace en la iglesia y qué no se hace. Yo me imagino, hermanos, a Adán diciéndole a Caín: en el tiempo cuando usted le ofrezca al Señor, ofrézcale esta ofrendita al Señor. Y es que cuando usted cultive los animalitos, lleve lo primero que usted tenga. Llévele el primogénito, porque eso es lo que dice que Abel trajo. Hermanos, pero lo bonito aquí es que dice que el primero que trajo de ofrenda al Señor fue Caín. Dice, y Caín trajo la ofrenda. Y
Y si nos ponemos a estudiar el Espíritu de Profecía dice que eran como los tiempos de la cosecha. En el tiempo que Caín trajo a Dios la ofrenda, eran los tiempos de la cosecha. Exacto. Y cuando hay buenas cosechas, siempre hay buenos frutos. Yo me imagino, hermanos, a Caín trayendo, hermanos, y seguramente en la cosecha comenzó seguramente a apartar lo mejorcito que había cultivado. Yo me imagino, hermanos, a Caín seguramente cortando el racerito, seguramente buscando las ullamas, y esta es la mejor y esto es lo que le voy a llevar al Señor. Hermanos, pero dice la historia que cuando Caín presenta la ofrenda al Señor, hermanos, el Señor se desagradó y no miró con agrado la ofrenda. ¿Por qué razón? Porque Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así, hermanos, que Caín sabía qué era lo que se le debía ofrecer al Señor, pero Caín dijo, pues el Señor reclama que hay que darle el primer cordero, pero pues como yo no cultivo ovejas, yo no cultivo ganado, yo soy agricultor, eso le voy a llevar al Señor. Si lo quiere, bien, y o si no, esto es lo que yo cultivo, esto es lo que le voy a llevar al Señor. ¿Tenía buena intención Caín? Hermanos, tenía la intención. Le llevó una ofrenda al Señor y esa fue la intención. Pero eso no era lo que agradaba a Dios. Eso no era lo que le agradaba a Dios. Y dice la historia, dice que Abel trajo a Dios, pero dice que Dios miró con agrado a Abel y la ofrenda que le había traído. Porque eso era lo que Dios estaba reclamando. ¿Sabe que a nosotros nos pasa lo mismo, hermanos, que a veces nos pasa lo mismo que a Caín? Hermanos, nosotros seguramente estamos llenos de buenas intenciones. Y me acuerdo, hermanos, alguna vez fui a trabajar con un hermano que había sido anciano en una iglesia. Hermanos, y yo estaba acostumbrado que donde había trabajado a mí me soltaban los viernes a las 3 de la tarde. Pero resulta, hermanos, que cuando fui ante el hermano, yo estaba esperando que el viernes me soltara a las 3 de la tarde y se llegaron las 4, se llegaron las 4:30 y se llegaron las 5. Hermanos, y de la parte donde estábamos para ir a la casa era un trayecto largo. Hermanos, yo no sé si era que yo estaba en mi primer amor en esos tiempos, pero yo me sentí mal y me fui corriendo para la casa. Hermanos, y recibí el sábado ya por allá a las horas tardías. Pero hermanos, yo vi que el hermano lo recibió por allá como 6:30, por allá como a las 7, se estaba organizando. Y me pareció extraño que al otro día, al mediodía, solamente guardó el sábado hasta mediodía. Al otro día, después del mediodía, se fue por allá a mirar los animales y a hacer una cantidad de cosas. ¿Tenía buenas intenciones el hermano de guardar el sábado? Seguramente esa era su buena intención, pero eso no es lo que reclama el Señor. El Señor dice, vosotros verdaderamente guardaréis mis sábados, vosotros guardaréis mis días de reposo de puesta de sol a puesta de sol. Hermanos, y seguramente muchas veces nosotros estamos llenos de buenas intenciones. Queremos guardar los requisitos de Dios a nuestra manera. Y nosotros queremos que Dios se acomode a nuestra manera, y nosotros no nos queremos acomodar a la manera de Dios. Hermanos, y eso le pasó al hermano Caín, que fue un hombre lleno de muy buenas intenciones, pero que no quiso agradar a Dios como el Señor lo manda y como el Señor lo reclama. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros hagamos las cosas, hermanos, nosotros las hagamos tal como el Señor lo ha reclamado.
¿Por qué se agradó de Abel? Hermanos, porque seguramente Abel fue una persona que cuando fue y le ofreció la ofrenda, y dice la historia, si usted busca patriarcas y profetas, dice que seguramente ellos levantaron cada uno su altar, porque ese era el requisito, que cada que se ofrecía una ofrenda a Dios había que ¿qué? Había que levantar un altar. Yo me imagino Caín, hermanos, haciendo el altar, allí colocando piedras, pero encima de las rocas colocando el racimo y colocando la agricultura que había llevado. Hermanos, y dice que cuando Dios lo mira, dice, no se agradó de Caín ni se agradó de la ofrenda, porque eso no era lo que Dios estaba reclamando. Pero yo me imagino, hermanos, Abel con esa humillación, con ese arrepentimiento, haciendo su altar, y dice que cuando Dios lo miró con agrado, tanto a él como la ofrenda. Hermanos, y eso le disgustó tanto a Caín, que ya sabemos, hermanos, cuál fue la decisión que él decidió tomar. Hermanos, ¿a quién nos parecemos nosotros? ¿Será que nos podemos parecer? ¿Será que nos parecemos a Abel? ¿O será que más bien nos parecemos a Caín? Un hombre seguramente lleno de buenas intenciones, pero eso no era lo que reclamaba Dios. Hermanos, para que no se nos vaya a ir el tiempo, y no nos quede concluido el tema, vamos a trasladarnos al libro de Samuel. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, versículo 15. Primera de Samuel, versículo 15. Si ustedes leen el 15:3, dice que Dios estaba disgustado con una ciudad. Y fue que cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, dice que tenía que pasar por cierto territorio y tenía que pasar por allí por una ciudad de los amalecitas. Pero los amalecitas se le opusieron a que el pueblo pasara por allí. Así de que el pueblo de Israel no pudo pasar por allí, sino que les tocó dar una vuelta y se le opuso al pueblo de Israel. Así de que Dios, hermanos, Dios estaba tan disgustado y Dios no estaba de acuerdo en lo que los amalecitas le habían hecho al pueblo de Israel. Así de que el Señor eligió un rey y eligió al rey Saúl. Pero dice la historia, hermanos, que cuando Dios coloca a Saúl como rey, el Señor le pone una tarea. Y es que dice el versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué está diciendo el versículo? Prácticamente que todo lo que tenía que hacer Saúl era desaparecer de aquella tierra todo lo que había. Así de que Saúl como rey de Israel, eso era lo que tenía que hacer. Hermanos, pero mire lo que dice el versículo 13. Primera de Samuel, el que no lo he encontrado, Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 13. Y mire lo que dice el 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido, ¿qué cosa? Yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Estaba seguro Saúl que había cumplido lo que Dios le había encomendado? Hermanos, Saúl estaba seguro y dijo, ¿cómo le parece, Samuel, que fui y cumplí lo que el Señor me mandó? Ya lo que el Señor me dijo, ya lo arreglé, ya estuvo todo listo. Hermanos, ¿tenía la plena seguridad? Seguramente tenía la plena seguridad de que Dios se había agradado de lo que el Señor le había mandado. Hermanos, pero dice que Samuel comenzó a analizar muy bien, y dice el versículo 14, y Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y dice el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalec lo ha traído el pueblo
porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificárselas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo hemos destruido. Hermanos, el versículo que yo le leí decía que cuando el Señor encomendó a Saúl para que fuera, era para que hiciera un trabajo ¿cómo? Era para que hiciera un trabajo bien hecho. Pero dice que cuando Samuel va y le dice a Saúl, usted sí cumplió lo que el Señor mandó, dijo, bendito sea Jehová, yo he cumplido lo que el Señor me ha mandado. Pero dice que cuando Samuel comienza a escuchar y le preguntó, ¿y qué balido? ¿O qué bramido? ¿O qué bullaranga es la que yo escucho? Hermanos, y Saúl dijo, lo que pasa es que cuando las buenas intenciones estaban de obedecer lo que el Señor había dicho, pero resulta que cuando fuimos a la ciudad de Amalek, por allí vimos unos animales tan bonitos que tomamos la decisión de perdonarlas y traerlas. ¿Para qué? Para ofrecérselas en sacrificio al Señor. ¿Buena intención? Muy buena intención, hermanos. Ahí no está diciendo Saúl que las había traído. En cuanto si usted lee Patriarcas y Profetas, dice que Saúl las había traído para él. Pero cuando Samuel le pregunta, dice, no, las hemos traído para ofrecérselas al Señor. Hermanos, en esos tiempos se ofrecían holocaustos al Señor. Y eso es lo que está diciendo la historia, que Saúl dijo, bendito sea Jehová, yo he cumplido. Pero cuando Samuel le pregunta, dijo, no, pues, ¿cómo le parece que sí nos equivocamos en esto? Trajimos unas cuantas para ofrecérselas, y no está diciendo, las traje para ofrecérselas a mi Dios. Le dice a Samuel, las he traído para ofrecérselas a tu Dios. ¿Buena intención? Hermanos, buenas intenciones. Muy buenas intenciones. Hermanos, pero eso no era lo que había pedido el Señor. Hermanos, y sabe que nosotros a veces venimos a la iglesia, y cuando nos vamos para la iglesia, cuando nos volvemos para la casa, nosotros a veces concluimos y pensamos que hicimos muchas cosas buenas. Pero hermanos, Saúl se había equivocado. Y eso pasa como cuando nosotros, hermanos, tenemos la buena intención de devolverle, hermanos, los diezmos y las ofrendas al Señor. Pero un día le decimos al Señor, bueno, pues no alcanzó para devolverle el 10%, así de que, Señor, hoy no le puedo sino ofrecer, le voy a ofrecer nomás la mitad. Hermanos, tiene buena intención, pero eso no es lo que pide el Señor. Hermanos, el Señor pide un 10%. Y alguna vez, hermanos, estaba predicando de mayordomía, y el hermano me dijo, hermano, ¿cómo le parece que estoy endeudado con el Señor? Estoy endeudado con el Señor, pero en cuanto yo pueda le voy a devolver al Señor. Hermanos, consejos sobre mayordomía cristiana. Dice que cada feligrés del Señor debiera sentarse cada viernes, cada que recibió lo que se ganó, ese día sepárelo al Señor. Dice, primeramente que eso sea lo primordial, que eso sea lo primero que Él haga, separarle. Pero sabe que nosotros a veces queremos hacer nuestras cositas y que al Señor lo dejemos de último. Puede que tengamos, hermanos, puede que tengamos buenas intenciones, pero eso no es lo que está pidiendo el Señor. Hermanos, y dice que Saúl se estaba mofando y estaba pensando que había hecho lo correcto. Porque eso es lo que me está diciendo el versículo 13. Que él dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido lo que el Señor me ha dicho. Hermanos, pero si nos vamos al versículo 23, del capítulo 15, versículo 23, aquí el profeta Samuel está diciendo a Saúl, el 22, y Samuel dijo,
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Samuel le dice a Saúl: se complace tanto el Señor en que usted le hubiera traído esas ovejas. ¿Se complace el Señor en eso? No, el Señor le está diciendo: el Señor se complace más en que yo sea obediente en lo que el Señor a mí me pide. Él seguramente estaba satisfecho y estaba contento porque había traído algo para ofrecerle al Señor, pero el Señor no estaba pidiendo eso. El Señor estaba pidiendo que hiciera un servicio a completa totalidad, a completa obediencia. Eso era lo que el Señor estaba reclamando. Hermanos, ¿y sabe qué es lo lamentable? Que cuando estudiamos toda la historia, en cuando fue un hombre, hermanos, que había traído eso, comenzamos a estudiar la historia. ¿Qué pasó con Saúl? Hermanos, se dice en la historia que Saúl se perdió, hermanos. Saúl se perdió porque él mismo se asesinó. Dice que él mismo se tiró sobre la lanza, hermanos, y él mismo se suicidó. Hermanos, triste eso. Un hombre que el Señor lo había colocado, hermanos, Dios lo había colocado para que él ejecutara sus juicios, para que él fuera un rey que le obedeciera, para que él fuera un rey que instruyera al pueblo, que lo llevara cada día. Hermanos, pero desobedeció a lo que el Señor le había reclamado. Un hombre que se murió lleno de buenas intenciones. Hermanos, lamentablemente, hermanos, y una de las cosas, hermanos, que es triste cuando el Señor habla con Samuel y el Señor le dice a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl, me pesa haberlo puesto por rey. Hermanos, yo tengo la plena seguridad de que Dios no le pesa haber llamado a Wilmer al Evangelio, haberlo traído al Evangelio. Pero hermanos, Dios sí se arrepiente cuando Wilmer no le obedece al Señor como el Señor lo demanda. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos obedientes, pero si nosotros no somos obedientes, tengamos la plena seguridad que, hermanos, el Señor se va a arrepentir de que nosotros a veces estemos en la iglesia, a veces, hermanos, y me perdona la expresión, pero hermanos, a veces nosotros, hermanos, en muchos casos, a veces somos piedra de tropiezo para los demás. Hermanos, y Dios quiere que nosotros no seamos piedra de tropiezo. El Señor quiere que yo sea un hombre con muy buenas intenciones, pero que cuando yo tenga las buenas intenciones, hermanos, que las lleve a plena cabalidad. Y eso es lo que el Señor pide. Hermanos, quiero que leamos, aquí van dos personajes. Quiero que miremos otro personaje, hermanos. Uno de los hombres, una de las historias, hermanos, que me fascina estudiar, y es Segunda de Samuel. Vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6. Capítulo 6 de Segunda de Samuel. Dice el versículo 4. Dice: y cuando llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, el arca de Dios, Ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y dice: y cuando llegaron a la era de Nazón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes, ¿qué cosa? Porque los bueyes tropezaban. Hermanos, yo me imagino ese día David convocando al pueblo: hoy vamos a traer el arca aquí a la ciudad de Jerusalén. Así de que
Yo me imagino, hermanos, los grandes preparativos que se hicieron ese día. Hermanos, pero dice que cuando se fueron y hicieron los preparativos, hermanos, algo muy triste, hermanos, que cometió el rey David, fue que aprendió unas culturas o algo que hizo el mundo. Y es que dice que cuando los filisteos se habían robado el arca, cuando los filisteos tomaron la decisión de devolver el arca, ellos no sabían, hermanos, cómo se cargaba el arca. Así que dice que los filisteos decidieron en qué la vamos a devolver. Así que alguno se le ocurrió, dijo, vamos a devolverla en un carro nuevo, tirado por unos bueyes. Y dice la historia que cuando llegó a la era de Nazón, dice, llegó el arca de Dios en un carro. Y yo me imagino a David preguntando, bueno, ¿y cómo llegó el arca aquí? Y yo me imagino que le dijeron, bueno, pues cuando el arca apareció ahí en ese potrero, vino el arca de Dios jalada por unos bueyes. Entonces yo me imagino a David diciendo lo mismo, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo. Vamos a buscarnos un carrito y vamos a montar el arca de Dios. ¿Era la forma correcta de cargar el arca de Dios? ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Era la forma correcta? No, hermanos. Dice la historia, hermanos, que cuando Dios habló con Moisés, Dios le dijo a Moisés, cuando usted me haga el arca, usted le va a colocar unos anillos por los lados y le van a meter unas varas y los sacerdotes van a cargar el arca de Dios, o ustedes me van a cargar a mí en los hombros. Pero dice que David decidió cargarla en un carro. Y dice la historia, hermanos, que cuando las vacas, dice el Espíritu profecía que cuando las vacas iban por allí y vieron unas malezas, dice los bueyes decidieron apartarse del camino para tomar las malezas, pero dice que el carro tropezó y que el arca de Dios se iba a caer. Pero dice que Usa que iba ahí cerquita, sintió la curiosidad, hermanos, y sintió la buena intención de ¿qué? De tener el arca de Dios para que el arca de Dios no se cayera. ¿Buena intención? Hermanos, a mí me parece la mejor intención. Y es que Usa tuvo temor de que de pronto el arca de Dios se cayera y se dañara o se vaciara lo que había dentro del arca. Pero dice que cuando Usa extendió la mano y sostuvo el arca, la ira de Dios se encendió, hermanos, y dice que allí murió Usa. Hermanos, y dice que allí hubo una tristeza en el pueblo. Dice que David dijo, no, yo cómo me voy a llevar el arca de Dios para Jerusalén. Aquí lo que acaba de suceder. Hermanos, tenía buenas intenciones Usa. Hermanos, yo me imagino que eso mismo hubiéramos hecho nosotros. Hermanos, pero hay dos errores que el pueblo había cometido, y era que el primero era cargarlo en un carro. Eso no es lo que Dios pedía. Y segundo, era que el Señor le había dicho a Moisés, cuando el arca de Dios sea llevado, había un grupo especial que solamente debía cargar el arca de Dios. ¿Quién debía cargar el arca de Dios? Hermanos, los únicos que podían tocar el arca de Dios eran los sumos sacerdotes. Pero dice que Usa no era sumo sacerdote, Usa era un levita. Y por eso dice que Usa iba ahí a un lado. Pero dice que cuando el arca de Dios tropezó, hermanos, Usa extendió la mano y la ira de Dios se encendió, hermanos, y allí murió Usa. ¿Cómo murió Usa? Lleno de buenas intenciones. Hermanos, un hombre que aparentemente era temeroso de Dios, pero que a él no le tocaba, hermanos, haber tocado el arca de Dios. ¿Qué le hubiera tocado hacer Usa? Hermanos, seguramente pues haberla dejado que se hubiera caído. Pero dice el Espíritu de profecía que Dios llevaba ángeles protegiendo su arca y que el arca no le hubiera pasado nada. Hermanos, pero Usa dice que tomó la decisión, como nos pasa a veces cuando nosotros pasamos por la casa y nos pasamos de pronto muy cerca del jarrón y lo tumbamos. ¿Y qué es lo primero que nosotros hacemos? Pues seguramente, hermanos, mandarle la mano para que
el jarrón no se caiga. Y eso fue lo que hizo Usa, un hombre con muy buena intención. Hermanos, pero que eso no era lo que el Señor, eso no era lo que el Señor estaba pidiendo. Hermanos, 3 personas que estaban llenos de buenas intenciones, pero que lamentablemente, hermanos, todas tres perecieron. Hermanos, me hago la pregunta yo todos los días. ¿Será que me pregunto yo al Señor, Señor, ¿te estoy obedeciendo como a ti le gusta que yo le obedezca? ¿O será que mi vida solamente es una vida de meras intenciones? ¿Será que cuando el Señor, cada que leo el Espíritu de Profecía o cuando leo la Biblia, ¿será que estoy llevando a cabalidad lo que el Señor me pide? Malaquías dice, ¿con qué me presento delante del Señor? Me presentaré con 1000 arroyos de aceite, me presentaré con una cantidad de carneros. Pero hermanos, el versículo 8 contesta, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia y hacer misericordia. Hermanos, eso es lo que el Señor nos ha pedido a cada uno de nosotros. Hermanos, el Señor nos ha pedido de que nosotros seamos obedientes a plena cabalidad. El Señor no quiere, hermanos, de que nosotros seamos llenos de buenas intenciones, porque cuando nosotros, hermanos, somos llenos de buenas intenciones, hermanos, el Señor se desagrada de cada uno de nosotros. Quiero leer, hermanos, una cita del Espíritu de Profecía, y lo encontramos en Palabras de Vida del Gran Maestro, que cuando lo leí, hermanos, se me pusieron, hermanos, los pelos de punta, porque esto nos pasa seguramente a muchos de nosotros. Seguramente, hermanos, les ha pasado a ustedes y me ha pasado a mí. Y es que cuando a veces nos encontramos con algún hermano y el hermano nos pregunta, ¿y cómo va en el Evangelio? ¿Y qué decimos nosotros? Ahí voy en la lucha. Y tal vicio que usted tenía, hermano, ya casi. Hermanos, y nosotros a veces pensamos que ya casi. Pero cuando leí esto, hermanos, en Palabras de Vida del Gran Maestro, hermanos, esto me asombró, esto me puso, hermanos, a reflexionar muchísimo. Se encuentra en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 56. Y mire lo que dice aquí. No toman la cruz y siguen a Cristo en el camino de la negación y de la renunciación propia. Hermanos, vuelvo y lo leo. No toman la cruz y siguen a Cristo en el camino de la negación y de la renunciación propia. Hermanos, ¿a quién le gusta, hermanos, renunciar? ¿A quién le gusta sacrificarse? Hermanos, es duro eso. Es duro cuando a nosotros nos toca, hermanos, renunciar a algo que a nosotros nos encanta, algo que nos sentimos cómodos con lo que nosotros hacemos. Pero miren lo que dice aquí, hermanos, para que le pongan buena atención. Casi cristianos. ¿Casi qué? Casi cristianos. Aunque todavía no totalmente, parecen estar cerca del reino de los cielos, pero no pueden entrar. Casi, pero totalmente, casi, pero no totalmente salvos. Significa no ser casi, sino totalmente perdidos. Así lo dice, lo tengo subrayado. Hermanos, casi dice el párrafo.
Parece que ya estamos casi. Hermanos, pero dice que cuando nosotros concluyamos y cuando nosotros digamos que estamos casi, hermanos, para Dios no existe el casi. Hermanos, Dios pide como los niños. Hermanos, a los niños no les gusta que nosotros les partamos las cosas. Casi por lo general, hermanos, cuando usted le parte alguna cosa, lo primero que hace el niño es tirarse al piso y patalear, porque a él no le gusta que le quiten una partecita. No, a él le gusta que se lo den todo. A él le gusta la totalidad, a mí me gusta es que usted me dé todo, a mí no me gusta que me dé pedacitos. Hermanos, ¿sabe que Dios es un Dios tan exigente que a Dios no le gusta que yo le dé pedazos? Al Señor no le gusta que yo le dé migajas, al Señor le gusta que yo le dé todo. Hebreos dice, dame, hijo mío, tu corazón. No me dé la mitad, no me dé un pedacito, no me dé un rinconcito. No, el Señor dice, dame, hijo mío, todo tu corazón. Hermanos, eso es lo que dice aquí este pensamiento. Casi salvos. Hermanos, casi. Hermanos, y cuando decimos casi, es porque nosotros, hermanos, seguramente estamos llenos de buenas intenciones. Hermanos, 3 personajes que estaban llenos de buenas intenciones, como lo estuvo Caín, como estuvo Saúl y como estuvo Usa. Hermanos, personas que pensaban que estaban, hermanos, haciendo lo correcto, casi, hermanos, estaban haciendo como lo correcto, pero eso no era lo que había reclamado. Así que ustedes me dirán, así de que uno no puede tener buenas intenciones. Hermanos, sí, uno puede tener buenas intenciones, hermanos, pero lo que Dios ha trazado y lo que Dios ha dicho es así. Hermanos, no podemos decirle al Señor, no, Señor, usted dice que así, pero yo lo voy a hacer así. No, cuando el Señor dice así, hermanos, es porque el Señor está pidiendo de que nosotros lo cumplamos, es de que nosotros obedezcamos. Entonces, hermanos, los tiempos, hermanos, los tiempos que estamos viviendo, los tiempos en que nosotros estamos, no es para que nosotros estemos llenos de buenas intenciones. Hermanos, pareciera que el camino es largo, pero el apóstol Pablo dice, estamos más cerca de la venida del Señor que cuando nosotros creímos. Hermanos, si usted guardó el sábado pasado, si usted lo guardó, hoy está más cerca que el sábado pasado. Hermanos, cada día nos estamos acercando, cada día, hermanos, el tiempo se está terminando. Y hermanos, y traigo la memoria. Alguna vez estaba leyendo un pensamiento en Primeros Escritos. Y hermanos, y dice que cuando el ángel se llevó a la profeta Elena en visión al reino de los cielos, cuando iban por cierto lugar, el ángel le dice a la profeta Elena, busque a Wilmer, busque la iglesia. Y dice, hermanos, que la profeta Elena se agarró a buscar, se puso a buscar a Wilmer, y dice, y no lo pudo encontrar. Pero dice que el ángel volvió y le dijo a la profeta, vuelva, busque la iglesia. Hermano, dice que ella volvió y miró y no pudo encontrar. Y por tercera vez el ángel le dijo, vuelva, búsquela. Y dice que ella seguramente buscó muy bien, pero dice, cuando ella miró, había solamente una minoría muy pequeña. Hermanos, el resto no lo pudo encontrar. ¿Dónde estaba? ¿Estaban llenos? Solamente de buenas intenciones. Solamente había una minoría. Hermanos, Dios quiera que usted y yo estemos entre ese poquito. Y doy gracias a Dios, hermanos, porque usted lee el libro de Apocalipsis y dice la historia que cuando Juan vio la santa ciudad,
Hermanos, dice que él vio una grande multitud, la cual nadie podía contar. Hermanos, qué bendición. En cuando la profeta no pudo encontrar el pueblo de Dios, encontró una minoría, dice que Juan vio, hermanos, una cantidad la cual nadie podía contar. Amén, hermanos. Dios quiera, hermanos, que un día nosotros podamos ver entre esa cantidad que vio Juan. Pero hermanos, pero si usted y yo nos tomamos las cosas en serio, sino que se nos va nuestra vida en buenas intenciones, hermanos, lamentablemente lo tengo que decir, pero seguramente nos va a pasar lo de los 3 personajes que leímos. Estaban llenos de buenas intenciones, pero que lamentablemente, hermanos, por no haber agradado a Dios en lo que Dios pedía, hermanos, pasaron a segundo plano. Hermanos, que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude y que nosotros cada día podamos, hermanos, ponernos en las manos de Dios. Porque cuando nos colocamos en las manos de Dios, Dios es el mejor artista que nos puede pulir de tal manera que dice que quedamos tan bien labrados que un día seremos personas que vamos a ocupar un lugar en el reino de los cielos, porque fuimos transformados de la mejor manera. Hermanos, que Dios les ayude y que Dios, hermanos, les ayude en sus problemas y en sus dificultades, pero que no nos quedemos en las buenas intenciones, sino que podamos decirle, hermanos, podamos decirle a Dios, tómame, como dice el Salmo 37. Salmo 37 dice que cuando el hombre cayere no quedará postrado, ¿porque qué? Porque Jehová sostiene su mano. Hermanos, que Dios nos ayude y que Dios nos acompañe y que el Señor les bendiga. Amén.